Los círculos o grupos, asociaciones o movimientos o grupos intelectuales que aquí en la región Lambayeque en los últimos 80 o 100 años hicieron vida literaria, pues son numerosos. Algunos han sobrevivido en el tiempo más que otros y algunos han hecho más impacto y han trascendido. Pero la media, digamos, de la duración de cada movimiento o círculo o grupo literario, más o menos ha tenido un periodo de duración entre los 8 y 10 a 12 años. Y luego se han ido extinguiendo, difuminando, poco a poco, en la medida en que lo literario generalmente cuando se trata de los grupos tiene casi un periodo de inicio y fenecimiento casi muy a veces acelerado por las múltiples ocupaciones, nuevas formas de vida, nuevas formas laborales. Sin embargo, aquí en la región Lambayeque, el movimiento intelectual que se inicia más o menos en el siglo XIX con una presencia a veces de notas periodísticas que aparecieron obviamente en estos revistas y diarios de la época, en realidad están muy dispersas en todo lo que es la hemerografía de la región Lambayeque, en los archivos tanto municipales, regional, como en las bibliotecas a veces particulares y privadas de algunas instituciones culturales, llámese Sociedad Obreros de la Unión, Sociedad Amante de las Artes, entre otras instituciones y personalidades que obviamente han. Pero ¿qué cosa constituye en sí un círculo? ¿O qué cosa constituye un movimiento? Constituye un periodo epocal, constituye un momento de efervescencia de un conjunto de personas intelectuales que se nuclean en torno a un ideario, que hacen vida cultural o literaria con fines y propósitos, en algunos casos estéticos, en algunos casos políticos, sociales, sindicales y otras naturalezas. Aquí en la región Lambayeque he podido registrar desde 1930, que es quizá la partida de nacimiento de un grupo ya consolidado de carácter macro-regional, el caso de Trujillo, Lambayeque, Piura, Chimbote, es justamente el Grupo Norte, ¿no? Que es lo funda Antenor Orrego en Trujillo y que se expande, digamos, a nivel de Perú. Va hasta Lima, con Vallejo, con Víctor Rebola de la Torre. Podríamos decir que ahí está, digamos, el germen de los grupos constituidos literariamente. Antes de 1930, lo que habían eran movimientos dispersos de individualidades, de personalidades, que obviamente utilizaron la prensa escrita básicamente para transmitir, digamos, parte de su ideología, su son de protesta, a través de canciones, cumananas, dichos, a través de a veces la sátira social en la poesía, a través de cuentos, a través de leyendas, que han venido apareciendo en un conjunto, digamos, de revistas y medios que, haciendo un inventariado total, más o menos existen un promedio de 496, digamos, revistas y periódicos que desde el siglo, digamos, 19, momento en que se instaura la imprenta aquí en Chiclayo, ¿no es cierto? Digamos, por las circunstancias mismas del surgimiento digamos, de este invento, ¿no? Al nuevo mundo, y que aquí llega obviamente un poco tardío. Sin embargo, en torno a ello se constituye una serie de revistas con carácter de defensa popular, ¿no es cierto? La Voz del Pueblo, con carácter, digamos, de ser el observador, el centinela, el fiscal, que de alguna manera logre, digamos, contrastar y hacer contrapeso con el poder de turno. Diarios y revistas obviamente que sacaban efemérides, que sacaban noticias de la época, de carácter político, y ahí se insertaba, ¿no es cierto?, lo que son las coplas, las décimas, las leyendas, las composiciones poéticas de carácter pues, romántico, de protesta social. O sea,
podemos rastrear, digamos, que las manifestaciones literarias, digamos, en el caso, digamos, de Lambayeque en el periodo independentista, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, están, digamos, dispersas en mucha digamos, bibliografía, hemerografía que están en las bibliotecas, y en algunos casos, pues, extraviadas, ¿no?, en archivos que están a veces poco conocidos. Sin embargo, insisto, el movimiento, digamos, aglutinante, organizado, sistémico, orgánico, de comulgación de ideas ya de carácter más nacional, digamos, ya se da a partir de la década del 30 del siglo XX. Antes, insisto, había una actitud más o menos solitaria y a veces coyunturalmente agrupada, a veces nucleada entre dos, tres personas, pero no más. Podríamos decir que la historia de los movimientos o los círculos literarios en la región Lambayeque se inician en la década del 30, primero con un movimiento general, ¿no?, que era el Grupo Norte, y luego ya empieza, digamos, llegado ya la década del 60, finales del 50, empezando el 60, empieza ya a surgir grupos como el Río, ¿no?, como Alba, que son las primeras instituciones formales y que empezaron a aglutinar, digamos, a gente que cultivaba el género poético, la narrativa, o que en todo caso las bellas artes de manera general, como era el grupo Alba, ¿no? Mientras tanto, el grupo Río tenía, que estaban casi simultáneamente, que habían nacido en la Pedro Ruiz Gallo, ¿no es cierto?, por la década del año 68, con la incursión de Winston O'Río como docente aquí universitario de las primeras promociones de lengua y literatura, es de alguna manera el que orienta el proceso y se convierte en un asesor. Y obviamente figuras como Oscar Vilches Vélez, Ricardo Arancibia Duque, Néstor Tenorio, Luis Chimoyefio, Rulli Falla, ¿no es cierto?, vienen a ser los elementos constituyentes. Paralelamente había otro movimiento que sin tener un carácter universitario, porque obviamente Alba se funda, el Grupo Río se funda, digamos, en la Pedro Ruiz Gallo, sale a la Casa de la Cultura acá en Chiclayo, también Alba, que es aficionados a la literatura y bellas artes, y que también se inicia por ahí por la década del 68, digamos, tenía sus reuniones en el INC y tenía sus salidas, ¿no es cierto? Era una organización que tenía un carácter más de lectura, más de tertulia, más de recital, ¿no es cierto? No había tanta polémica política como lo había en el Río. Y obviamente Alfredo José Delgado Bravo fue una de las personas que instituyó y asesoró esto. Y parece mentira, pero eran grupos que tenían naturaleza diferentes, en el caso de Río, política, y en el caso de Alba, más literaria, cultural y de arte específicamente. Tenían una complementariedad y obviamente funcionaban, unos estaban en el auditorio, otros estaban donde es actualmente la sala de concierto, obviamente, y no había ninguna pelea por el estilo. Posteriormente, pues también de manera más o menos soterrada, un poco por esta migración andina, surge el grupo literario Pirca más o menos por la década del 70, el año 71 para ser más exacto, que es un movimiento cultural que yo lo denomino de trasplante andino porque muchos de sus integrantes obviamente proceden de la sierra de Cajamarca. Y ellos de alguna manera quisieron, digamos, frente a la indiferencia, digamos, de la oficialidad y digamos del entorno costeño de los escritores de la época, como Río o como Alba, Pirca surge casi como un grupo automarginal, ¿no es cierto?, que se reunían en la plaza principal de Chiclayo y obviamente buscaban generar de alguna manera su propio espacio, encontrarse y poder hacer fuerza común, como se dice, para hacer trinchera, para de repente apaciguar parte de la indiferencia oficial que obviamente no tenían pues los medios digamos de la época a su entera disposición. Entonces era un grupo que en este caso liderado por Andrés Díez Núñez, era un grupo que obviamente buscó incursionar en la narrativa y en la poesía a través, digamos, de la defensa, ¿no es cierto?, de la pobreza, de la marginalidad, de los pueblos jóvenes, a través de su narrativa. Inicialmente tuvo ese carácter, pero luego paulatinamente lo fue perdiendo porque obviamente los ideales generalmente ya se fueron haciendo un proceso de sincretismo, ¿cierto?
y terminaban adoptando ya la postura más costeña que la postura serrana, aunque en la poesía se dejaba transmitir esto. Luego de ello podemos decir que viene el caso de la PLIG, ¿no? Que más o menos que es una agrupación nacional que ya tiene más de 40 años y que obviamente aquí en la región Lambayeque a partir de la década del 80 empieza a tener protagonismo con algunas actividades, encuentros que se hacían de manera descentralizada. Y Enrique Solano Rodríguez fue uno de los fundadores, presidentes de la PLIG, que hizo una labor invidiable con la revista Gota y obviamente una revista internacional que inicialmente parecía, era un vocero, ¿no es cierto?, de la PLIG. Aquí en Chiclayo se hicieron más o menos un promedio de 3 a 4 encuentros, el último que se hizo el año 93, y obviamente eso también tuvo un carácter que hasta ahora sigue vigente la PLIG. Lamentablemente aquí en la región Lambayeque no ha tenido la fuerza porque en los últimos años hubo un periodo de ostracismo, de silencio, previamente de stock, casi más de 12 años, ¿no es cierto? Hoy se está intentando reactivar, pero lamentablemente no hay el liderazgo, no hay la fuerza que se debiera, porque las reuniones realmente no tienen éxito, no tienen eco, no se trasunta en actividades literarias, sino más a veces parecen reuniones sociales, de encuentro de amigas del té, y terminan finalmente siendo eso, ¿no? Cuando un grupo literario no activa y no hace vida literaria, no hace hechos literarios, termina diluyéndose y termina difuminándose. La gente obviamente al inicio pues le parece bonito reunirse, pero luego después digo, ¿reunirse para qué? Para contarme las penas, para contar los chismes de comadre, bueno, finalmente eso. Yo creo que eso le ha faltado a la PLIG hoy, la mística, porque varios de sus miembros integrantes obviamente no necesariamente son creadores, están vinculados de repente a la pedagogía, pero no necesariamente son creadores. Y el no ser creador tiene una distancia enorme entre el que es, ¿no es cierto? El que es obviamente lo vive, lo siente y lo quiere transmitir. Creo que ahí falta esa mística de fe, porque tampoco no se puede coger a todos por decir, en literatura 5 más 5 no es 10, ¿no? A veces 5 más 5 puede ser 1, porque a veces 1 es el que mueve y activa todo, ¿no? A veces la cantidad no hace normalmente el grupo, a veces lo mata. Luego de ello tenemos a la Casa del Poeta, ¿no?, que se funda el año 86 de manera oficial. También ese es otro estamento, digamos, que trató de nuclear a la gente del 60, del 70, pero que lamentablemente en los últimos tiempos ha venido siendo casi un título decorativo porque no activa. Una cosa es ser formal oficialmente, tener un reconocimiento, un decreto, tener un registro, y otra cosa es tener una representatividad y una funcionalidad a través de los hechos literarios. No necesariamente porque las circuncisión se inscriban y se regulen formalmente, necesariamente tienen trascendencia o trayectoria. A veces solamente es de nombre o de título y finalmente no hay operatividad. Y esto es lo que pasa con la Casa del Poeta, ¿no? Alfredo José Delgado Bravo fue el primer presidente de esta institución. Bueno, y en ese primer periodo quizá hubo más efervescencia que ahora, ¿no? Hoy, sencillamente todos sabemos, quienes activamos aquí en la región Lambayeque, que es solo de etiqueta y denominación. No hay, concretamente no hay hechos, no hay acciones, no hay actividades que estén sistemáticamente programadas, ¿no? Y eso tiene una desventaja porque finalmente si no hay actividades, pues qué cosa eres, una entidad solamente de etiqueta de nombre decorativa. Ahí muchos de ellos actualmente siguen vigentes. Luego de esto vino un poco para contrarrestar, en el año 72 vino la UNIAL, ¿no?, que es la Unión de Escritores y Artistas Lambayecanos, que intentó aglutinar a todos los círculos de la época. El caso de Río, el caso de Alba, el caso de Quinta Estación, digamos, Canto General, por el hecho mismo de que también en esos periodos había una especie de marasmo, una especie, digamos, de inercia literaria, cultural. Entonces surgió con la finalidad de aglutinar a los grupos literarios y obviamente intentó de alguna manera ser un espacio que tuviera una actitud contestataria frente, digamos, a los aspectos, digamos, culturales, políticos y sociales de la época. Obviamente hasta el año 85 tuvo su acción, y eso obviamente digamos, poco a poco los grupos fueron diseminando, ¿no?
A continuación, casi como una consecuencia, digamos, de la UNIAL, ¿no es cierto?, surge ADEL, que es la Asociación de Escritores Lambayecanos, y que obviamente tuvo una continuidad con la UNIAL, pero con características propias, porque aquí se nuclearon poetas de la época y tuvieron de alguna manera una actividad permanente, ¿no es cierto?, en la Casa de la Cultura, en Chiclayo. Guillermo Ortiz Suárez fue el primer presidente, luego Carlos Ramírez Soto, entre otros, ¿no? Y obviamente hasta el año 90 más o menos la DEL como que tuvo un funcionamiento operativo. Luego se fue, como todos los grupos se van a ir diseminando poco a poco. Paralelamente también en el 77 el grupo Alfa de Monsejú también, por estar cerca, ser un distrito importante de Chiclayo, tierra de poetas, de músicos, de artistas, logró también tener un protagonismo, ¿no es cierto? El caso de Manuel Orlando Uceda fue el primer presidente. Tuvo inicialmente un carácter social, era un movimiento socialista, de reivindicación, porque era casi un carácter sindical, pero también estaba unido, ¿no es cierto?, a la parte poética. Y la parte poética obviamente estaba con el caso de Juan Elmer Caicedo Niquén, que invitaban a otros protagonistas literarios de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque para activar y ir a hacer algunas embajadas, algunas caravanas a los distintos pueblitos pequeños, digamos, de Monsejú. Esto obviamente fue una cosa que se vivió, digamos, en plena década del 80, ¿no? Y bueno, ya la prolongación más o menos del 90 hasta el 2006 ya es casi una prolongación individual del Elmer Caicedo Niquén y Luis Hinojosa Valdera, ¿no?, que de repente a través de los folletos, plaquetas intentaban darle vida, pero ya no se podía traducir, ¿no es cierto?, como un movimiento aglutinante global. Luego también por la época, en el 70 podríamos decir que está la irrupción de casi la mayor cantidad de círculos literarios que ya tienen una formalidad, ¿no es cierto? Runacay, que es un grupo cultural y al mismo tiempo una revista, ¿no?, que se inicia el año 77 y más o menos se define el año 83. Fue un movimiento en realidad bastante general, ¿no es cierto?, a nivel de Perú, porque era una revista y obviamente invitaba a muchos escritores, digamos, del entorno nacional, y obviamente aglutinaba a muchas personalidades y a muchos grupos, ¿no?, con la finalidad de que la revista sea como un vocero, digamos, de la literatura peruana o macro regional. Carlos Horna Santa Cruz era quien de alguna manera activó, impulsó, ¿no es cierto?, este movimiento editorial y cultural de integración, ¿no es cierto?, nacional. Está la parte norte, la parte nororiental, la parte sur, ¿no es cierto?, tuvieron en Runacay tuvieron una acogida importante. Y luego de ello vino también, ¿no es cierto?, en la ya más cercano, ya vino lo que es el grupo Umbral, ¿no es cierto? Umbral, que es un movimiento cultural que se inicia con actividades culturales lideradas por Mariana Llano y que tuvo una enorme influencia y repercusión dentro del espectro, ¿no es cierto?, regional, ¿no es cierto? Y hizo concursos literarios, editó plaquetas, antologías, y obviamente tuvo toda una presencia más o menos hasta más o menos el 2001, en que Mariana Llano migra a España y bueno, hoy retorna e intenta nuevamente recomponer. Luego viene de eso, viene el grupo, digamos, de Quinta Estación, de Ferreñafe, que es un grupo también poético, literario, plaquetero, que intentó, digamos, vender la literatura lambaicana a través, digamos, de la poesía, ¿no es cierto? Un movimiento que tuvo en papeles de Quinta Estación, que tuvo un vocero, casi una revista, ¿no es cierto?, que se difundía y que aglutinaba y que hacía conversatorios, coloquios, reuniones y tertulias, ¿no? Simultáneamente también el caso también surge de la Asociación de Escritoras Norteñas, que es un caso mucho más reciente, que es del año 98, que es un movimiento de mujeres, generalmente de la tercera edad, que busca, digamos, imponer el feminismo literario a través de la poesía, bajo el auspicio, en este caso, de Luis Rivas, y tuvo en Tata Torres, ¿no es cierto?, la fundadora de esto. Lamentablemente, por ser muy circunscrito a un género y a digamos, a un grupo de mujeres, de repente de un cierto sector social, no tuvo la acogida y repercusión social general y terminó finalmente diluyéndose, ¿no es cierto? Luego de eso tenemos ya, entrando ya a los 90 propiamente dicho, tenemos el surgimiento del Círculo Literario Argos, que es un círculo que se aglutina en torno a la gente que
digamos, ganó los lunderos de la época. Es un círculo que nace en el 91 y más o menos se difumina el año 1998. Joaquín Guamán Rienzo fue uno de los artífices que aglutinó, que convocó, y en la Casa de la Cultura, pues, entre otros, ¿no? Antonio Noblecía Rivas, William Celis, Franco Ñáñez, Becerra, quien habla, Ernesto Sumarán, hicieron vida literaria en este espacio, digamos, digamos de la época, ¿no? Luego de ello, simultáneamente también ahí tenemos, ¿no es cierto?, al grupo Arboleda, que surge en el año 92 y se prolonga hasta el 96 con Stalin Vega a la cabeza, que era un grupo tertuliero, juerguero, bohemio, que obviamente no duró mucho porque había una especie de caudillismo, una especie de, digamos, de fines de semana, ¿no? Y obviamente terminó finalmente siendo casi un círculo que, cansado por la apatía, a veces, ¿no es cierto? Inicialmente el trago puede jalar gente, pero luego después te das cuenta, bueno, ¿para qué sirve el trago, no? No sirve sino para embriagarte, atontarte y dejarte mal al día siguiente. Y obviamente luego se fue. Tuvo su revista Arboleda, que tuvo un promedio de 6 números, 4 a 5 números, 4 números. Y obviamente también jugó un papel importante en la motivación y activación de la época. Simultáneamente también en la Universidad Pedro Ruiz Gallo surge el Círculo Ubicos Malditos, que era un círculo contestatario, un círculo que de alguna manera buscó nuclear a los lunderistas de la época. El caso de Luis Ernesto Facundo Neira, Luis Ángel Yomona y quien habla, habíamos en esa época logrado obtener algunos reconocimientos literarios por parte del Lundero o las municipalidades, y eso activó un movimiento que obviamente buscó, digamos, dinamizar la actividad literaria propiamente dicha, ¿no es cierto?, y en el caso de la universidad, o sea, solo creadores, ¿no?, paralelamente al Círculo Nixa, que luego hablaré. Luego de eso viene un círculo que obviamente tiene mucho más, digamos, mucho más actividad, mucho más años, ¿no es cierto?, tiene ya 47 años, casi 48, que es el caso de Neper, Perú, pero es en la década del 90, ¿no es cierto?, que aquí en la región Lambayeque, porque estamos hablando de los grupos lambayecanos, en la región Lambayeque tiene más presencia, ¿no es cierto?, a través del teatro, a través del mimo, a través de la poesía, del arte dramático, ¿no es cierto?, intenta vender. Es un movimiento que nace en Lima, en las aulas de la Universidad Mayor de San Marcos, haciendo teatro callejero, hacía poesía en los parques, haciendo manifestaciones políticas, haciendo protesta social contra el sistema, y obviamente con un sello de clase, ¿no? O sea, pues un movimiento que tiene su sello de clase y por lo tanto tiene básicamente una actitud, digamos, contestataria. Víctor Contreras Arroyo fue uno de los fundadores, entre otros que están hoy dispersos en el mundo, en Dinamarca, en Francia, en Nueva York. Y obviamente hay una nueva generación, ¿no?, que ha surgido después, post-2000, ¿no? O sea, una generación. Luego de ello viene también, el 96 viene otro movimiento que es el movimiento, la Asociación Provincial de Poetas Ferreñafanos, que es un poco la continuación de Quinta Estación, ¿no es cierto?, que es un poco el reavivir, el reagrupar a la gente que se había dispersado por motivos diversos, y este movimiento intenta de alguna manera también nuclear a los poetas ferreñafanos en torno a actividades como recitales, conversatorios, concursos escolares de declamación, de poesía y cuento, hacer sus ferias de libros, o sea, intenta hacer vida literaria, entendiendo de que Ferreñafe no es una buena plaza literaria porque obviamente son escasos los eventos que normalmente, pero la Asociación Provincial de Poetas intenta hacer eso, o sea, intenta estar vivo, reanimar la vida literaria. Bueno, y se hacen pues algunos conversatorios, algunas conferencias, algunos coloquios, algunas expresiones culturales que mantienen vivo, ¿no es cierto?, el arte literario. Y bueno, ahí hay una cantidad enorme hay más o menos un promedio de 28 personas que están en torno a eso. Quiero referirme a los grupos de los estudios superiores. Aquí en la región Lambayeque básicamente tenemos dos casi instituciones. En la década del 90 habían dos instituciones claves, hoy hay más, pero eran dos las que en la época. Estaba la Universidad Pedro Ruiz Gallo en su momento, ¿no es cierto?, que sigue vigente y es una de las más grandes, con más de 15.000 estudiantes,
y el caso de los círculos de estudios, digamos, de estudios lingüísticos y literarios de Javier Heró, ¿no es cierto?, que surgió en el Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús, ex Normal. Simultáneamente, estos dos grupos que casi surgieron por las mismas épocas, en el caso de Nixa surge el año 91 y se prolonga hasta el año 94, con la salida ya de la tercera promoción, digamos, de literatura. Era un círculo obviamente que buscaba hacer vida literaria, hacer capacitación, hacer encuentros, hacer salidas, hacer recitales, hacer conversatorios dentro, digamos, del ámbito universitario, pero ruigailino. Y obviamente esa circunscripción, digamos, a ese dime, sí, ya listo, te espero. Y eso obviamente le dio un carácter eminentemente academicista, eminentemente circunscrito a una muralla universitaria. No tuvo una proyección, una salida hacia afuera. Y eso es un poco por lo que el Círculo Literario Bicos Malditos de alguna manera buscó y trasvasar y ir más allá de eso, ¿no? Por lo demás, también el Círculo de Estudios de Lingüística y Literatura Javier Heró Pérez, que nace el año 88 y más o menos por ahí se difumina el año 95, e intenta también de alguna manera construir a través del círculo esa falencia, esa carencia que se tenía de docentes dentro de su formación académica, como una manera de buscar, digamos, de que haya mediante talleres de capacitación docente, conversatorios, coloquios con personalidades, digamos, del mundo literario nacional, intentó suplir esa carencia, esa limitación. Aquí estuvo Mario Sabogal Aquino detrás del grupo, sin necesariamente ser el asesor oficial, pero fue el docente principal que de alguna manera emularon y el mentor principal de este círculo. Luego de ello también ya más o menos viniendo a los 2000, surge en el año 97 el Círculo de Estudio Lingüístico y Literario Luis Hernán Ramírez, que no es otra cosa que la continuación, digamos, del NICSA. También este círculo se circunscribe, ¿no es cierto?, al aspecto meramente universitario, académico. Ha tenido una presencia a veces de queriendo salir afuera, pero no ha tenido, digamos, el eco, la llegada suficiente, ¿no? Se nuclea en torno a la revista Papel de Viento y que luego obviamente ya se ha dejado de editar. Es un círculo que lo rescatable es que el círculo indudablemente sí está cumpliendo la función de hacer estudios, digamos, de lingüística, literatura, análisis de obras y digamos de contenido pedagógico literario. Eso obviamente creo que es el fuerte del círculo y se mantiene, pero ya no con los mismos fundadores, sino se va renovando, se va dando la posta a las nuevas promociones. Pero el problema es que las nuevas promociones, cuando ya terminan, generalmente dejan en vacío, ¿no? Y como que hay una especie de fragmentación de la organización. Entonces el surgimiento de nuevos, esa posta nueva tarda en cambiar y en alinearse a la mística inicial del círculo. El año 2004 surge frente a una apatía, un silencio casi que más o menos se da el año 96 hasta el 2004. Hay una especie de moratoria, no había. Entonces surge la iniciativa de formar un conglomerado cultural que inicialmente se pensó en ser un círculo, pero que luego se convirtió en una plataforma multicírculos y multigeneracional. Conglomerado cultural en realidad ha tenido una presencia notoria aquí en la región de Lambayeque porque casi toda la gente desde el año 2004 hasta la actualidad han pasado más de un centenar de poetas y narradores, ensayistas aquí. Ha sido una tribuna permanente de libros, una tribuna permanente de encuentros, de reconocimientos, de una activación impresionante porque se ha buscado de alguna manera cruzar todas las generaciones, invitar a todas las generaciones, y ha sido quizá el movimiento que por antonomasia ha logrado tener una presencia nacional e internacional. Si queremos buscar un antecedente en esto, solamente creo que lo ha logrado Runacay con la activación, la integración de círculos y combinado también con lo que hizo la UNIAL, ¿no es cierto?, de integrar otros círculos. En realidad no es fácil, conglomerado cultural en realidad es una plataforma y por lo tanto no es un círculo cerrado ni un grupo pequeño de